Teotlaquili, amonochtin, avaninta mechon powilisque se tlahtoli, itoka, tlaweli, iwan tlacuahtlamatki. Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. La hora que vean ustedes este relato, el relato del día de hoy se titula El enojo, el enojo y el ser grosero, ¿no? En este día, dos cuchillos de pedernal, les traemos este relato especial, ¿verdad? De una niña que vivía en su comunidad de origen. Es una niña hablante de la lengua náhuatl. Entonces, un día, ¿verdad? Teniendo ya sus 4 años, era una niña que le molestaba todo. Nadie ni nada le parecía, ¿no? Le parecía justo, ¿no? Con ella. Lo que sentía lo decía tal cual. Un día, un día lo llevan a jugar con sus primitos, ¿no? Se va a jugar con sus primitos y pues se comporta de igual manera, empieza a decirles groserías a sus primitos, a intentar hablarles mal, pero había otro niño quien era más empático, era más comprensivo acerca del trabajo entre familia. Entonces esta niña llegaba, les quitaba sus juguetes, los insultaba, ¿no? Entonces les decía diferentes cosas, pues no tan agradables, ¿no? Y así fue creciendo. A sus 15 años, ¿verdad? A sus 15 años, no tenía amistades. Era una jovencita huraña. Nadie quería, pues, platicar con ella o salir. Entonces todo eso le llenaba de tristeza. Un día se va con su abuelita y su abuelita la veía pues triste, sola, ¿no? Le decía, oye, hija, ¿por qué no tienes tus amiguitos? Bueno, es que la gente es muy molesta, la gente es muy deshonesta, no me quieren invitar a jugar y ni los necesito, ¿no? Pero lo decía en un tono, pues, de tristeza, ¿no? Un tono triste. Y después le dice su abuelita, oye, pero ya has analizado cómo eres. No sé, abuelita, y ni me interesa. No, mijita, necesitas aprender. Necesitas aprender a convivir, a relacionarte con las personas. No los necesito, abuelita. Llevo buenas calificaciones en mi escuela, no me hace falta nada. Lo sé, hija, pero eso no lo es todo. Necesitas amistades, necesitas con quién platicar. No, abuelita, es que toda la gente así es. Bueno, al siguiente día, al siguiente día se encuentra con su abuelito, ¿no? Estaba su abuelito ahí, sentadito. Le dice, abuelito, tú que lo sabes todo, dime, ¿hay algo que pueda hacer para que yo sea diferente y les agrade a mis compañeritos? Le dice, claro que sí, hija, claro que sí. Tiene que haber algún modo, alguna forma de que tú seas, pues, agradable para los demás. Le dice, sí, sí, hija. Mañana necesito que traigas tu ropa la que te guste más, ¿no? Tu ropa preferida, ya sea un vestido, ya sea lo que te guste más. ¿Por qué vamos a ir a una fiesta, abuelito? No, pero te pido por favor tu calzado
tu calzado preferido, tu ropa preferida. Y necesito cuatro objetos que te gusten, no sé, que valores mucho. Tu teléfono, no sé, tu computadora, tus muñecas, no lo sé. ¿De acuerdo? Eso es todo, abuelito. Eso es todo, mijita. Vente mañana. Y ya, se va. Al día siguiente, ya en la tardecita, le dice, abuelito, ya llegué. Pero ¿por qué usted no se ha cambiado de ropa? Lo veo igual, ¿verdad? Le dice, no, hija, vamos a hacer una ceremonia. Por favor, le dice a su esposa, el abuelito, sí, mujer, ven acá, dale la ropa que te dije que se cambie, pero tú me vas a ayudar. Claro que sí, ¿no? La abuelita la cubre con una cobijita para que se cambie. Le dice, hija, necesito que te quites esa ropa. Pero ¿por qué, abuelito? Yo hasta me arreglé, ¿no? Para que yo... Sí, mijita, yo lo sé. Quítate esa ropa. De acuerdo, abuelito, ¿no? Se lo quita, se pone una blusita, pues, bordadita, sencillita, de manta, al igual un vestidito, una falda larga. Le dice, abuelito, pero esta ropa a mí no me gusta. No te lo pregunté, hija, y no te tiene que gustar, ¿no? Bueno, le dice, y entonces le dice, mira, ven, esta ropa que traías, que es la que te gusta más, ¿no? Vamos, abrázala, ese eres tú. Esta ropa lleva tu esencia, ¿sí? Ese eres tú, ahora te vas a despedir de esa ropa como si te despidieras tú misma. Esa niña, esa jovencita huraña, esa jovencita que le molesta todo, esa jovencita que cree que nadie merece estar a su lado y todo lo demás. Despídete. Pero ¿por qué, abuelito? Pues si es mi vestidito que me regaló mi papá en mi cumpleaños y a mí me gusta esta ropa, ¿no? Le dice, hija, por favor, obedéceme, ¿no? Ya se la abraza el vestido, tus zapatitos también. Tu abuelita te va a dar tus guarachitos. Ay, abuelito. Sí, 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 lo tienes te los tienes que quitar esos zapatos, esas zapatillas que traes. Pero abuelito, lo tienes que sacar. Igual despídete de tus zapatitos, de tus joyas, porque traía un collarcito con cuentitas, pulseras, anillos, quítatelos todos. Ah, ¿de acuerdo? Despídete de tus cosas, como si estuvieras despidiendo tu otro yo. ¿Es necesario, abuelito? Sí, es necesario. Por eso te lo estoy diciendo, hija, ¿no? Pues ni modo. Empieza, pues, a quemar todo. Hasta lo está viendo, se está quemando. Pero ponte en la mente de que eso a ti te va a servir. Estás despidiendo al otro yo. Llora si quieres. Bueno, viene lo siguiente. Trajiste las cuatro cosas que, abuelito, no me digas. Sí, te digo. Dámelo. Es que traigo mi celular, traigo mi mochila, traigo una bolsita que me regalaron. Es muy bonita. Tráelo. Despídete, porque la jovencita que era antes, ahora se está despidiendo. ¿Sí? Esa eres tú, la que estamos ya entregando al abuelito fuego. Ya, ni modo, los echa al fuego, ¿no? Y todo. Ahora le dice, con estos dos dedos, dale vuelta de esta manera. Vas a sentir un cosquilleo en la espalda, ¿de acuerdo? ¿Lo sientes? Sí, abuelo. Ahora esa energía, elévalo, atrápalo y aviéntalo al fuego. Ese eres tú. Pues ni modo.
con la tristeza del mundo, dice, sí, pues sí, me despedí. El abuelo ya había cavado un pozo. Dice, métete en ese pozo. ¿Qué? Sí, que te metas en ese pozo, hija. De acuerdo, ¿no? Se mete, era nada más la medida de su cuerpo, empieza a enterrarlo, a echarle tierra. Le dice, tus manos ponlos a los lados, ¿no? Hasta esta parte le puso de tierra. Le dice, abuelito, pero obedéceme. Le pone un pequeño canasto en su cabeza, prende cuatro fuegos y empieza, la muchachita empieza a sudar, a sudar, a sudar. Necesito que repitas estas palabras y lo digas con convicción, con seguridad. Sí, abuelito, a esas alturas, pues ya ella estaba decidida, ¿no? Y dice, hoy, un día, dos cuchillos de pedernal, elimino toda mi energía, elimino todo mi egoísmo, elimino todo aquello que me ata a mi otro yo anterior. Hoy renazco en este mismo cuerpo, en esta misma mente, este mismo corazón, porque quiero ser una nueva persona, porque mi guajolotito de jade tengo que forjarlo, tengo que ser amable, respetuosa, empática, tengo que trabajar en comunidad, en equipo, tengo que realizar todas mis tareas, todos mis trabajos en armonía con mi familia. Me comprometo a forjar mi guajolotito de jade, que es mi ego. Lo voy a convertir en un guajolotito de jade que agrade a los demás, que sea empático. En ese momento le dice, repítelo, repítelo. De tanto decirlos, el cansancio lo venció, el fuego se empezó a calmar, el fuego, y cuando amaneció, pues todo lo que es su cuerpo estaba impregnado de lodo, ¿no? Porque era el sudor, sudó mucho y todo eso formó, pues mojó la tierra con su sudor, ¿no? Ya cuando despertó su abuelito, él estaba esperando. No, ya le habla, abuelo, ¿estás aquí? Le dice, sí, aquí estoy, hija, le quita el canastito. Le dice, ¿cómo te sientes? Me siento bien, abuelito. Quiero que escuches estas palabras y no se te olviden. Quiero que lo repitas. Sí, abuelito. Hoy renazco en este mismo cuerpo, en esta misma mente, en este mismo corazón, porque merezco ser feliz, ser respetada en mi comunidad, ¿no? Le ayudan a salir de ese pozo, se baña y se sientan a desayunar. Ella calladita, calladita. Le dice, abuelito, ¿puedo hablar con ustedes dos? Dice, sí, hija, claro, te escuchamos. Quiero pedirles disculpas por haber sido tan altanera, tan grosera con ustedes. Y he aprendido la lección. A partir de ahora, pediré disculpas a todos mis seres queridos por haberme comportado como me comporté, con ustedes y con todos. Le dice, hija, es importante que tú reconozcas que estabas en un error y eso a mí me da mucho gusto, le dice su abuelito. Por mí no te preocupes, yo te entiendo, pero quiero que cada vez que tú sientas que vales más, recuerda, nadie es más, nadie es menos. Sí, el aire que es quien nos da vida, el agua es el que nos alimenta y aún así él no se siente más ni menos. Él siempre está ahí, la abuelita tierra. Entonces, nadie es más, nadie es menos, ¿no? Y así fue con todos sus compañeros, sus familiares.
Y desde ese día, cada vez que ella siente ese temor de regresar a esa vida anterior, agarra su cuchillito de obsidiana, corta, dice, corto, corto, y hoy limpio mi guajolotito de jade. ¿Es posible el cambio? Sí. ¿Es posible practicar esta ceremonia? Sí. Es posible practicarlo, trabajarlo. Ahora les vamos a este aprendizaje, ahora este aprendizaje que les traigo hoy, pues nos habla de eso, ¿verdad? De observarnos. El guajolotito de jade, el guajolote es aquel ego que nos hace sentir más que los demás. Quizá porque sabemos más, quizá porque tenemos en lo material más, en lo intelectual tenemos un poquito más, hemos sido afortunados, pero eso no nos hace que valgamos más, ¿no? Toda esa parte es el fin del trabajo, es el objetivo, la meta del trabajo de este camino, del sendero del Nahual. ¿Por qué? Ser parte de un todo, ser parte de un engrane importante, te hace, te hace que reflexiones, ¿sí? ¿Y ustedes qué les pareció este relato? Pónganlo en los comentarios. ¿Alguna vez ustedes se han identificado con esta niña, con esta jovencita, sobre el ego? Amana me chompouilis ika totlahtoltzin. Pasé calpa onemia se ichpochtintli, ichpopocatzi. Ajá. Kipeya chicuasen xiuitl, naui xiuitl, icon nemia. Se tonali, se tonali. Tlemach, yeho san kinemiliaya, san. Xkimpian tlamachilis. Xokinekiam kinnelos igniwan, iteixmatkawan, milauak okintlauelitaya. Se tonali omauiltito, atlemach kimilia. Oaxok okinekiah iuan mauiltiskeh. Más kimakaman, mauiltika. Ne no nikimpia no ajawilwan. Ihkon moskaltita. Pankatlamachtilli no iko kokitechiuiliaya. Yakipeya kaxtoli xiuitl. Huayco san iselti. San puro tlahtlahuelmiki, xpaki, kinemilia oksekimeh, xkinpakaita imasewalti. Se tonali, okilihsihsi, kila tlen nika ihkon tikchiua no ixuitzi. Nikita san titetlahtlauelitas, titetlakaita. Moneki titetlakaitas, moneki kuali tinemis, tlen nika ihkon. Nimaya san polokotikeh imasewalmeh, xkineki noua tlahtlahtosqueh mas kiamo. No selti, nehua kuali ninemi. Kilaka nochpokatzi, moneki kuali tinemis, maka ihkon xchiua. Panin tlaltikpaktzin, tinochtin tiknekiskeh tlatleyakah matechpaleui. Tla tehua xtitepaleuia, tla tehua xtikinnotza oksekimeh, ken nomitspaleuiskeh. Yeh no tehua titlakuahtlamatki, yeh no tehua titlaueli. Kanah kemah, nosetzi, mania. Oye, ualmostla kemah okili ikoltzin, kilia nokoltzin. Nehua nikneki xinechpaleui, tehua titlamatini. Ajá, xnechili tlen nochpokatzin. Kilia nehua nikneki tlamantik ninemis, nikneki nipakis, niuetkas, uan nikimpias noteixmatkaua. Kema. Xia mochan, uan xikualika motlaken katleh okachi temotih tikuelita tehuatzin, xkualika. Noihki mokuetlaxkakak uan kinualika uan kachi tehuatzin tikinuelita, yehua xkinualika. Iuan ok naui, tlahtlen uan melauak tikinuelita, uan yakah mitztlayokoli. Kila kema, tiotlak, intiotlak, oya.
Catiotla y cuya cual y catitla que nico. Juan cual tzitzinte, tla que. Y cacua, y pues las cacua. Cuaco quilia, oye, coquilio ni wala, no colcin, que la quema, shemo sewe. O con tzatzili siwa, que la shuala, no suachi, shuala. Shimaka y la que guay, una nemitzili. O que maca que se cocotón siwan, san sosoltik, y cueico, hueyac, chochocho. Ah, que Kilama mitzpalewe mosisi timotlaken patlas. Tlenika timotlaken patlas. ¿Eh? Kishti tlake. Mokakuanos kinkisti mokakuano. Ah, kuakunte. Nima kilia, xnahnapalo imo mokwe, xnapalo. Papatikmakas tokol sintle sintli. Ajá. Ka no kol sinka y no washka temotini kuelita. Tikmakas. Tikmakas mo kuetzin in totajtzin, tokultzin, tletzintli, huehueteotl. Que tehuo timikiskia, que tehuo timotlajkaliskia pantletl. Xnapalo xkili, temotio nimistlazotla, que conga tinemia ama, xoka, xoknoa tinemis. O con tlajkalta kitztika, tlatlatika, muyulkukua. Nimakilia, ama mokakua no eki, pues que montlali. No kakema. Takitztika, tlatlatika, tekakua. Nima, nawi tlen okitlahtlanili que intepos tlamawisoli con tlahkalka sepayon seikoxinilo o con tlahka sepokseki itlakewa okseki in ikoskawa no pokimon tlahka nimakilia yo tlatlatiki o tlatlachko kikoltzin tlamachkalaki momawax kintlalicanica monacasla o pequitlalili tlalis tanica o kitlalili tlal o hace chiquihuitl o cuquitasa canica o tlatlati canica o tlatlati pero a mitonia o aquí les quitosti que nejonimitzilitas que la quema no colchi tiquitos nica miki nica mocawa akin setonali xoquinequia nemisicapactli o pechoca o aiko tlatli quilihtica aiko quihtotica iko tlayouili ya tlanestica ya tlamantoc ikoltzin koyehuatica huacoquica coichpostintli ya tlahtoa quilia nocoltzin yonitlachix yetitlachix nochpocatzin quema ticnequi tiquisas quema como se poquistique nochi paín itlacayo o mopepechouili onquilia soquitl como omitoni miak omitoni paco quema quilia noconetzin cuali tlan quente tiquihtoua matimopatlac xmalti nepa catl omalti omotlaquenpatlac opehque tlacua yehuo ichpochtintli quilia nocoltzin nicnequi nimitzilis se tlahtoli tehuatzin uan nosihtzi quilia quema timitzcaqui quilia amanin yin tonali yonicahsicamat xinechtlapopoluica que ne oninemia cuali san nitlauelmiki san niteistlacoa san nitetlauelita ama yonicahsicamat moneki ninemis ica mauisotl ninemis iuatla nitepaleuis xinechtlapopoluica quileicoltzin ipampa nehua cuali tinemis nochpocatzin ya cuali yo ticnemili mane yo ticnemilito yo ticnexti quenon motlamachilis tiquihtoa cuali ihcon moneki nimoyehti temauisoitas chica noihco tisiuachicauis tla san titlaueles san titlacuahtlamatqui ya cahtlahtlemischiuilis yox cuali ama xquili mamitztlapojpoluica momasiaualikniua
mucho poca igniwa, ne capatimo machtia. Esquimili, esquimili mamis la popoluica, huayco, o panota tonal, o que palewi. Iko casi kama tie ich por sintli, que oscualonemia. Iko, yejin, huehuetlatoli techmachtia, quitua. Moneki tinemis que kamawiso, tlivacateo chihualiscayo. Amo santitlacuahtlamatque. Bueno, con esto concluimos este relato. Lo que se practicó es una ceremonia de corte energético, que es corto, corto, con todo aquello que no me permite ser yo mismo. ¿Y ustedes qué enseñanza les puede dar este pequeño relato? Anótelos en los comentarios y nos vemos mañana con un nuevo relato que va a ser el Tocoltzin, porque es un abuelito, el abuelito Pedro, el pedidor de lluvia. ¿Sí? ¿Te muitasque? Oxeta onale.